¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, hemos tenido el intervalo más largo de lo que van de las 15 reuniones. Entramos en la anteúltima reunión. Eh, Les quiero anticipar dos cosas. Por un lado, que venimos, la verdad, que bastante bien con el programa. Y antes de pasar a la pregunta de rigor sobre inquietudes, dudas o comentarios de la clase anterior, voy a dejar escrito acá cuestiones que me imagino que la mayoría ya la tiene, pero como me llegan correos y demás, por una cuestión de costo-beneficio, digamos, las escribo acá. Son básicamente, en el chat, son tres links, tres direcciones, en donde si copian y pegan, después lo miran tranquilos, aquellos que les interese, por supuesto. Les repito, por un lado está el correo individual, que es el último link de todos, info@minería de datos, pero que por ahora no es necesario que escriban allí, salvo una cuestión de urgencia, porque seguramente entre hoy y la última clase yo suelo mandar una encuesta de satisfacción, que sí le pido tengan la gentileza, la gauchada de completarla, porque a mí me nutre bastante. Y aparte, responde a muchas de las preguntas que me están haciendo ustedes vía correo. Y después hay dos links que yo creo que ya se les había comentado a este grupo. Uno, aquellos que quieran el día de mañana, con quien fuera, conmigo, con otra persona, con un instituto público, privado, con una universidad, seguir avanzando. Hay un sitio sobre, que yo hice un canal hace tiempo, no lo alimento, simplemente se lo transfiero a mis alumnos de este nivel, de un nivel inicial, intermedio, que trata exclusivamente sobre minería de datos. Ustedes se suscriben a ese canal o ni siquiera visitan el canal, y si tienen tiempo de 3 minutos, ven algún video de 3 minutos, si tienen tiempo de 1 hora, ven algún video de 1 hora, y comienzan a entender un poco de qué es analista de datos y qué es científico de datos. O sea, un poco mejor de lo que explicamos allá lejos y en la primera clase. Y por otro lado, bueno, como siempre, y esto queda el contacto abierto para cada uno de ustedes, el contacto vía LinkedIn. Para aquellos que ya tenemos contacto y nos estamos conectando para diferentes objetivos, sea consultoría, capacitación o inclusive asociatividad, o para aquellos que simplemente quieran saber y enterarse de nuevas actividades, ya sean aranceladas o no. Es otra manera de poder ir enterándose. Entonces, bueno, dicho esto, y bueno, simplemente vuelvo a repetir, copiando esto para después eventualmente usar alguno de los tres links, ninguno o los tres, preguntas de la reunión anterior, antes de comenzar a compartir, o comentarios o algo que quieran tirar sobre la mesa. No, pues entonces comenzamos. Bueno, yo me posicioné justamente acá para hacer un pasaje muy, muy rápido, y que tengan en cuenta por qué seguimos este orden, porque el orden no es casual de un nivel inicial. Fundamentalmente, a partir de hace 3 reuniones más o menos que entramos en el mundo de modelamiento y medidas DAX y lenguajes DAX. Habíamos visto la diferencia entre los dos lenguajes. El primero, que salvo cuestiones muy mínimas y muy excepcionales a esta altura del nivel no iba a ser necesario, que era el lenguaje M, y obviamente sí el lenguaje DAX, para el cual ya habíamos empezado a ver algunas medidas. Acá era decir lo mismo, pero de otra manera, dónde impactaba DAX, dónde impactaba el lenguaje M, y una primer introducción muy sutil de la sintaxis diferencial que hay en DAX respecto de M. Quien conoce algo de base de datos, de sistemas,
o de Access inclusive, o en este caso de Excel, en el primer caso, se va a dar cuenta que DAX tiene mucha más afinidad con Excel. Si bien es en inglés, finalmente, como digo yo, por la galería, no sé, no es que sea exacto, pero el 50% de las medidas DAX es ni más ni menos que las funciones que ustedes conocen en Excel, o que no conocen pero existen en Excel, y el otro 50%, bueno, de eso se trata, ir avanzando con estas dos clases y eventualmente con un nivel más a medida o más avanzado de Power BI. Bueno, habíamos visto buenas prácticas que no las vamos a ver, eran como 20, si mal no recuerdo, que después yo agregué una hoja, y sobre este ejercicio habíamos visto por qué cuando se trataba de KPI o de porcentajes o de ratios, podíamos tener problemas si queríamos sacar conclusiones a partir de funciones de columna, porque la columna funciona, si miran el mouse, de esta manera, o sea que de esta manera a nivel fila funciona bien, pero cuando yo quiero rescatar este SM porcentaje, si mal no recuerdan, nos daba sumado un valor erróneo y promediado un valor también erróneo, siendo el correcto 52,38. Habíamos tomado como ejemplo el artículo D, el producto D. Esto era aparentemente complejizar, complicar un ejercicio que se podía resolver mucho más rápidamente, pero para que ustedes compren esta zona de la hoja. Siempre, y ni hablar a la altura de ustedes y al principio en los debuts, siempre, o sea, yo lo hago hasta hoy día, porque me puedo equivocar o puedo confiar en la información que me brinda el usuario y dice, no, está perfecto, y yo de pronto son 500.000 filas y resulta que la cantidad de filas de facturas no coincide con la cantidad de filas de la tabla. A ver, alguien que me pueda decir qué está pasando. Supónganse que yo me asocio con alguno de ustedes, nos ponemos a trabajar y yo le digo a Susanita o a Martincito, che, empezá a trabajar vos, porque yo ya hice toda la limpieza, yo ya hice todo el modelo, no quiero empezar a hacer ninguno de los dashboards que yo sospecho o que el usuario me pidió a su medida, y yo le tiro a un ayudante, que puede ser uno de ustedes, tirame las principales medidas básicas en DAX, que las aprendiste en el nivel inicial conmigo, y asegúrate que todo esté bien. Entonces, ¿qué es lo primero que hace alguno de ustedes? Es cotejar si es igual la cantidad de filas de una determinada tabla de ventas versus la cantidad de facturas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué hay diferencia? Piensen y equivóquense, si no, vuelvo a repetir, el 28 de junio van a saber resolver sí y solo sí estos ejercicios. Y esto se trata de, yo los estoy masajeando intelectualmente para que se equivoquen y no se vuelvan a equivocar cuando estén solos o apurados, sin la posibilidad de tener la ayuda inmediata, y hoy, siendo jueves, mañana a la mañana tiene que presentar un simple informe de total de ventas por local, y resulta que no están seguros porque tienen 84.000 filas de facturas y tienen 85.000 filas de la tabla de ventas. ¿Cómo puede ser? ¿Está bien? Pero ¿Está mal? ¿Y por puede qué? ser que varias ventas estén en una sola factura. No.
Si varias ventas están en una sola factura, voy a dar la respuesta correcta porque veo que siempre arrancan, no sé si porque son menos y después terminan el doble, que terminan entrando más, o porque rotan mucho, eso no lo sé, me voy a dar cuenta con la encuesta de satisfacción y después con el material que reciban ustedes, por cumplir con los prerequisitos del gobierno. Si pasa lo que vos decís, ¿cuál es tu nombre? Emiliano. Emiliano, si pasa lo que vos decís, no es motivo de error. El motivo de error es que justamente en alguna de las filas el dato del ID o del código de factura, como lo querramos llamar, está erróneamente en blanco y yo no sé a qué factura pertenece. En síntesis, Emiliano y el resto. Emiliano era, ¿no? Perdón, me olvidó fácil a esta altura. Sí, sí. Bueno, Emiliano y el resto. Yo tengo que tener la identificación en la tabla de ventas de a qué factura corresponde, porque bien puede pasar lo que Emiliano dijo que está mal, y está bien, está mal por otro motivo, porque la columna, el atributo factura, está vacío, pero la causa por la cual él dice que está mal, está mal. ¿Por qué está mal lo que él dice que pensaba que era la causa de la diferencia? Porque bien puedo tener 5 filas de una factura, ¿eh? Tranquilamente, puedo tener 5 o una, o 84, pero todas suman filas, y todas debieran tener, ni más ni menos, el ID de factura. ¿Se entendió la pregunta que hice antes que la respuesta? Y segundo, la respuesta no solo la que dio Emiliano, sino la que corregí yo, y por qué lo corregí y cómo lo corregí, porque si no, vale la pena detenernos. Bueno, entendí. Buenas tardes, profesor. Soy Omar por acá. Entendí la ¿Qué propuesta tal? suya y la propuesta de Emiliano. Lo que no entendí fue la pregunta. La respuesta sí las entendí, pero la pregunta no. Vuelvo a la pregunta, porque Ok. es raro, pero puede pasar, y me encanta tu transparencia, tu honestidad. Yo pregunté, necesito, tu nombre es Omar, dijiste. Sí, señor. Bueno, por tu honestidad, te acabas de ganar el primer laburo de ayudante mío. Muy bien, entonces yo te contrato, llegamos a un acuerdo de los pesos, me decís tengo una carga horaria libre de tantas horas, qué sé yo digo, bueno, es compatible. Repito, hice todo, pero no me metí todavía a visualizaciones. Antes de visualizaciones, normalmente, o sea, después de Power Query y después de hacer el modelo y de relaciones entre las tablas, lo que viene es generar, ya le digo, porque por algo yo hice este ejercicio, no solo para que aprendan que la contribución marginal es la diferencia entre venta menos costo. Para eso hagan un curso de contabilidad. Entonces, yo lo que quería mostrarles es la importancia de esta zona izquierda para crear medidas básicas. Y entonces yo le tiro las medidas básicas porque él aprendió bien, le tomé un examen, pasó el filtro, de los 3 que se postularon, pasó el filtro y lo contraté a Omar. Ahora Omar viene y me dice, Guillermo, tengo un problema. ¿Qué? Y resulta que hago el total de filas de la tabla venta, me da 40.000. Hago el total de ID, de facturas, y me da 39.999. Queda claro que hay una de las filas que en la columna número de factura está vacía. Sí, está perdida, sí. Está vacía. Ahora entendiste la pregunta y la respuesta. Ahora sí. La pregunta era, ¿está bien o está mal que haya diferencia? Y Emiliano se tiró directamente a explicar la diferencia y no a decirme si está bien o está mal. Y siempre está mal. En este ejemplo, vuelvo a repetir, hay miles de ejemplos. Y la capacitación de ustedes recién, o sea, van a empezar
con estas preguntas muy, muy simples a la vez, pero fíjense que hay dos personas que intervienen de 20 o 30. ¿Cuántos hay ahora? Si yo me voy guiando para las respuestas. Omar. ¿Hay 30? Hay 43. Hay 43, bueno. Porque alguien me pedía también si no se puede empezar más tarde. Eso depende. Cuando son estos cursos para ustedes no arancelados, entre el gobierno de la ciudad y yo, dependiendo de las salas y de la cantidad, vieron que hubo un día que hubo problemas porque había muchos cursos abiertos al mismo horario. Entonces, Sí. eso es muy variable. Normalmente o se hacen o al mediodía, o a primero de la tarde, perdón, o a primero de la mañana, o a estos horarios. Porque yo después de 7 en adelante, yo sigo, a veces con capacitación y a veces con consultoría. Entonces, bueno, uno quiere hacer las cosas lo mejor posible y no abarcar mucho, poco aprieta. Entonces, está claro por qué ustedes lo van a recibir y si no saquen una foto, por qué es importante en una tabla donde yo quiero saber por cliente y por producto cuál es la contribución marginal en pesos y en porcentaje, tengo que tener una medida DAX que me sume toda la columna. En este caso eran 6, 10 filas, nada, pero es lo mismo. La columna venta de la tabla CM promedio. Toda la columna costo de la tabla CM promedio. Y inclusive podía ser también, porque con estas dos medidas, yo ya puedo sacar, todo lo demás sobra. Yo ya con estas dos medidas ya puedo sacar contribución marginal en pesos y contribución marginal en porcentaje. Contribución marginal en pesos simplemente haciendo una resta. Fíjense, CM pesos, TOTMEN menos TOTCOS y contribución marginal porcentaje. Acá interviene solamente TOTBEN, pero acá interviene TOTBEN y TOTCOS, y acá interviene una intermedia y TOTBEN. Pero fíjense que con esta función DAX o medida DAX y estas dos, soluciono todo el problema. Pero quiero que vean las diferentes funciones DAX, cómo se escriben, cuál es la sintaxis, el corchete para la variable, el paréntesis para la tabla, ¿eh? Y fundamentalmente que, por ejemplo, cuando estamos trabajando con exclusivamente medidas DAX, en este ejercicio no es necesario, la fui generando en el mismo orden que yo la voy mostrando después en la tabla, anticipándole un 1, un 2, un 3 para que estén ordenados, porque si no están ordenados alfabéticamente, ¿se acuerdan? O sea, en Power BI a la derecha, todas las tablas, inclusive las medidas, están ordenadas alfabéticamente. Y entonces, para que al principio les sea sencillo, hicimos eso. Acá lo vemos de otra manera, cómo se ve en Power BI. Estos son los datos. Y cuando yo genero esta tabla, voy llamando a cada uno de los campos para ver venta y costo, y a su vez, fíjense, hay dos ceros. Un 0 contribución marginal y un 0 contribución marginal. Uno en pesos, otro en porcentaje. Uno bien, porque sumar es lo mismo, miren mi mouse, sumar así y tener un total, y después sumar todos los totales, que sumar así, y después por esta resta tener un total. Bueno, de eso es lo que se trató el ejercicio para que entiendan por qué es importante. Bueno, acá después vimos gráficos, vimos diferentes tipos de gráficos, vimos la tabla general, vimos las tarjetas y vimos cuando
tenemos dos atributos así, o con el símbolo más acá, estamos hablando que en vez de una tabla, que lo único que hace no es poco, normalmente, así como cuando uno genera la primera medida, son medidas base, cuando uno genera nuestras primeras visualizaciones, lo primero que tiene que generar son las tablas. Obviamente, sin estas dos, que están erróneas, y de 5, de 6 y de 7, eligiendo la que más cómoda me surgió para realizarlo, porque en realidad las tres nos dan lo mismo y las tres son correctas. Simplemente yo lo que quise, vuelvo a repetir, es mostrarle que se puede generar la contribución marginal porcentual de tres funciones, de tres maneras distintas, a partir de medidas DAX básicas. Bien. Acá habíamos visto cuando creamos medidas, o sea, qué ventajas y tiene tener las medidas en una sola tabla, para que estén como vimos en la hoja anterior. Las medidas desde acá hasta acá, esta flechita para abajo significa que tiene hijos, y estos tildes para acá, a diferencia de estos tildes que no existen acá, significa que intervienen en este objeto. Acá tenemos una tabla calendario, que ya la vamos a ver más detenidamente, y acá tenemos una que no está abierta, o sea, no sabemos acá en esta diapositiva cuántos campos tiene, si 1 o 40, y acá tenemos la tabla CM promedio con los campos que tiene la tabla que yo voy usando, repito, para generar todas estas medidas. O sea, para usar estas medidas. En síntesis, esto sí o sí proviene de esto y eventualmente en ejercicios más complicados de relaciones entre esto y otras tablas. Para eso necesitamos haber hecho previamente un modelado, que es lo que vamos a aprender entre hoy y la clase que viene. Entonces, esto era la manera de hacer una tabla de medidas exclusiva. Inclusive acá les dejo un machete de cómo crear subcarpetas. Al mejor estilo de Windows, yo puedo tener medidas DAX de tiempo, medidas DAX de inteligencia de negocio, medidas DAX de matemáticas, medidas DAX financieras, medidas DAX de texto. O sea, puedo tener las agrupaciones. ¿Para qué? Para después visualizarlas rápida y cuando yo quiera hacer algo, sepa a dónde ir a buscar las medidas. Obviamente, esto en el caso de que el proyecto sea bastante complejo y que necesite crear bastantes más medidas de las que vimos en este ejercicio primero. Bien. Acá vimos de una manera más explícita, a partir de una pregunta que me hizo una de las señoritas, es las columnas, qué características tienen las columnas calculadas y qué características tienen las medidas DAX. ¿Y esto qué es? ¿Una columna o una medida? Alguien que me conteste y por qué. Una columna, profe. ¿Por qué? Porque me figura la diferencia de importes en la tabla. Y está con corchete solamente. Corchete solamente. Bueno, ¿quién contestó el primero? Emiliano. Emiliano, si me prometés seguir insistiendo, porque me encanta, en vez de triple impacto, triple error. Pero no importa. Medida de medidas. Grande Emiliano. ¿Cómo? Perdón, ¿quién habló? Fernando. Dale, Fernando, te Una medida escucho. de medidas. Es crear una medida a partir de dos medidas, porque fíjense que está entre corchetes. Acá no hay dudas que alguien previamente
creó un campo importe catálogos, imaginémonos un archivo de catálogo donde solamente tenemos el código de artículo y el precio. Podemos tener 80 variables más, pero no me importa. Y en otra tabla de ventas tenemos, entre otras variables, dos variables, que es el código de artículo y el precio unitario al que lo vendí. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Por un lado, digo, vamos a sumar en una medida importe catálogo y en otra medida la suma de importes. Y después hago el corte que se me antoje, así como acá. Claro, ya veo ya. No importa, no importa. No veo porque es la sintaxis correcta entre corchetes y no están los paréntesis que serían las tablas. Sí. ¿Ven? Yo hice a mí se me antojó hacer esto, pero yo podía haber puesto Emiliano, Omar y no me acuerdo quién más intervino hoy, que me perdone. Entonces, yo podía haber hecho un análisis por cliente o por vendedor. Y seguramente este total daría igual o no. Sí, lo mismo. Este, Sí. Lo mismo. También. este, También. este. También Sí, todo lo también. mismo. Ese también, porque sí, también. cambiamos el nombre nomás. No, después es difícil de entenderlo pero no importa. Este, Ese sí daría igual. no, tampoco. Este, Ese ya no, porque cambiaron todas las medidas originales. el total daría exactamente igual. Si me dijeron Claro, recién, los dos anteriores chicos, nombres son columnas. No, me los dijeron, anteriores estamos hablando. no, pero yo mirá el mouse. ¿Está viendo el mouse o no? Sí, ahora. Sí. Sí. Perdón, ¿con quién estoy hablando ahora? Ulderico. Ulderico, disculpame. Tenía un delay, mouse. por eso me veía mal. Ulderico, si hay delay, discúlpame. Ya es problema de conexión y de. A mí me da el sitio, el Zoom del gobierno. Es lo mejor que hay y es lo único. Y después tenemos 3 totales. ¿Están bien o están mal? ¿Van a dar igual o no? Sí van a dar igual. Muy bien. Ahora analicemos por qué alguien que ahora, a partir del error, quiere aprovecharlo, el error de, no sé, de Ulderico, de Emiliano, de quien sea, y por qué esto va a dar distinto y esto va a dar distinto. Porque Si esos no saben, son columnas agregadas, no son medidas. no. Va a dar distinto, porque yo te podría decir, va a dar igualmente mal esta columna y esta columna porque son columnas agregadas, como bien dijiste vos. ¿Quién habló recién? Fernando. Fernando. Está bien lo que vos decís, pero a pesar de eso, va a dar diferentemente mal, porque el corte es diferente. Y tal vez Carolina hizo una sola venta de 10 millones y un costo de 50.000, y las otras 5 ventas las hizo Susana, y hay 2 renglones, y entonces el corte y la suma y el promedio da cualquier otra zaraza. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Ojo que esto es matemática, esto trasciende el curso de hoy, ¿eh? Pero bueno, al que no le da, no le da. Esto tiene que ver con, justamente, hay una saga de 5 pasos para llegar a la minería de datos, estamos en el anteúltimo, y dentro del anteúltimo en el nivel inicial. Inteligencia de negocio, analista de datos, Power BI inicial. O sea, dentro de este nivel, dentro de cada nivel siempre hay 2 o 3 niveles. Pero estamos en el cuarto, es como estar en la facultad antes de entrar al posgrado, y bueno, y en la primaria, con todo respeto, me salté la división. Bueno, pero entienden, al ser el corte diferente, hay que ver cómo cae, porque ustedes si son caprichosos,
como dijo recién Alderico y quiso zafar con el delay del mouse, y se lo tengo que conceder a Ulderico, yo le podría decir, pero también, de pucha casualidad, por no decir otra palabra fea, puede dar igual. ¿Qué sé yo? Da la casualidad que los 2 artículos de A son de Carolina, los 2 artículos de B son de Susana y los 2 artículos de D son de Beatriz. En ese caso, y solo en ese caso, las ventas y los costos sumarizados para cada una de las 3 personas daría igual, entonces esto daría bien y esto daría exacta igualmente erróneamente mal. ¿Se entendió un poco mejor? El resto, Sí. las chicas vienen silenciosas. A ver, preguntas. Se fueron todas las chicas. Bueno. O sí, preguntas o sí. ¿Se entiende, Omaso? Sí, se Sí, entiende. sí, se entiende. Sí, perfectamente. Bueno, me tendrían que haber hecho un tono más agudo, muchachos. El juez. Sí, Todo. entendido. Ay, me salió muy bien. Bien, sigamos. Entonces, fíjense, yo tengo con esta información que yo primeramente había creado, no está acá, pero no importa, un importe catálogo que es una medida y otro importe que es otra medida, yo mando importes acá, mando importe catálogo acá y mando la diferencia de importes acá. Y de esa manera yo veo por categoría de artículos, por tamaño de artículos, que bien puede ser una variable que existe en la tabla de productos, veo cómo están funcionando, o sea, cuán bien o cuán mal están respetando el catálogo para los artículos grandes, medianos, pequeños, y fundamentalmente pondría un porcentaje de cumplimiento, porque tal vez en pesos no es muy jugosa la información, pero sería tal vez más piola ver en cuánto me estoy desviando hacia arriba o hacia abajo respecto del catálogo, el precio de venta real. En síntesis, este es un precio de venta real supuestamente tomado de la tabla de ventas, este es un precio de catálogos supuestamente tomado de la tabla de catálogos, y acá lo único que hago es una tabla, así como hice antes, agrupado por clientes o agrupado por productos, acá la hago agrupado por tamaño. ¿Podemos seguir? ¿Preguntas? Sí. Continúe. Bueno. Esto sí habíamos empezado, lo vimos rápido, pero es, por un lado, relativamente sencillo explicarlo para aquellos que tienen trayectoria en Excel, y ya no relativamente, bórrenlo, fundamental que cuenten con esta herramienta a la hora de analizar inteligentemente los datos, porque todo es un video en la vida, inclusive en una organización, sea comercial, industrial, sin fines de lucro, sea un instituto educativo, sea lo que sea, está la variable tiempo. Y la variable tiempo es fundamental. Habíamos visto que podíamos crear simplemente, ahí donde dice, ahora lo vamos a ver en Power BI, una tabla, así como podemos crear medidas, columnas, podemos crear una tabla, la llamamos calendario, y con la función DAX calendar auto, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, automáticamente me crea, repito, entiendan bien, porque hay miles de maneras, yo acá meto 2 o a lo sumo 3 maneras de crear una tabla calendario, pero si profundizamos puede ser necesario crear otro tipo de tabla calendario, pero con esto me alcanza y sobra. Entonces, esta tabla de calendario, alguien que se acuerde, ¿qué me genera? A ver, si descanso. Una tabla que tiene desde el 1 de enero de la fecha más antigua, del año de la fecha más antigua, hasta el 31 de diciembre del año de la fecha más reciente. O más Sí, te popular. falta un pequeño detalle. De la fecha más antigua y de la fecha más moderna, ¿de dónde? ¿De qué? De las tablas que están en el proyecto.
de todas las tablas de proyecto. Si se me ocurrió poner una tabla de provincias donde dice fecha de nacimiento de las provincias, y resulta que el Chaco nació en el 1894, mi tabla calendario, ¿qué va a decir? Desde el 1 de enero de 1894 hasta 31 del 12 de 2023. 2023. ¿Se entendió entonces? Sí. Bueno, muy bien. Y Sí, después, esa tabla calendario, que lo único que va a tener es una columna con los días consecutivos e ininterrumpidos, puede crearse de esta manera, con la variante 6, ¿que alguien se acuerda? ¿Que me ayudan? Para cambiar la Sí, fecha de era- cierre por un tema Era de por el periodo balance. fiscal. Claro, el corte se daba el 30 de, o sea, es la misma explicación que dio el caballero anterior, pero desde el 1 de julio de esa fecha más antigua hasta el 30 de junio de esa fecha más moderna. Y acá hay una teoría y una práctica de cómo podríamos crear con otro criterio totalmente diferente la tabla calendario, que diga que vaya desde la función DAX, o sea, la tabla se llama calendario. ¿Qué va a hacer? Va a ir a la tabla calendario y va a tomar como elemento mínimo el campo de una determinada tabla y como campo máximo o como fila máxima el día de hoy. La sintaxis sería calendario igual calendario min venta fecha, donde fecha sería una de las tantas variables de la tabla venta, ventas entre paréntesis, fecha entre corchetes, porque es una variable, en este caso no es una medida DAX, porque cuando viene seguida de una tabla, tiene que tener paréntesis la tabla, corchete la fecha. Ojo que con esto se van a golpear mucho si no tienen en cuenta la sintaxis. O sea, no es difícil. Yo les mostré, ahora lo vamos a ver de vuelta, cómo nos ayuda Power BI con la sintaxis, pero bueno, yo tengo que saber, porque de pronto me puede ofrecer una determinada función DAX, tomar una medida o una columna o una tabla, y yo tengo que decidir qué tomo. Pero bueno, ya vamos a ver. Sigamos acá entonces. Desde el valor mínimo del campo fecha de una tabla en particular, en este caso de ventas, hasta el valor máximo de esa misma columna, fecha, de esa misma tabla. Y entonces, ¿qué me va a hacer esto? Suponga, a ver si alguien me interpreta esta tabla calendario, a diferencia de las dos anteriores. Va a tomar el valor mínimo de la fecha que tengo en la tabla ventas, y el valor máximo que tengo en la tabla ventas, también la misma tabla, independientemente de que sea el día de hoy, el día del primer día, siempre va a ser el mínimo valor de esa tabla en fecha y el máximo valor de esa tabla en fecha. Bien, vos fijate cómo empezaste teorizando y después solito te diste cuenta que lo podías mejorar y lo mejoraste. La fecha de la factura más antigua hasta la fecha de la factura más moderna. exacto. Y a veces esto puede ser superador a esto. Porque esto es más rápido, me dirán ustedes. No, hago esto y listo. Ojo al piojo. La experiencia le va a decir que esto a veces es superador de esto y otras maneras de. Y por ejemplo, y esto es hasta tal vez más superador, porque de un solo saque yo creo, agregando dos columnas, la tabla calendario. Entonces yo le digo, créame la tabla calendario agregando las siguientes columnas. En la tabla calendario, la columna año con la función DAX year del campo date.
¿Cuál es el campo date? El único campo que tiene el único campo, la única variable que tiene la tabla calendario por defecto. O sea, cuando yo creo, por ejemplo, Calendar Auto, o Calendar Auto 6, o esta tabla, me va a crear, Se llama me va a crear una sola columna, que se llamará date o fecha, yo le puedo cambiar el nombre, no importa, pero ya sea date o fecha o lo que sea, yo acá le estoy diciendo, empecé a agregarme columnas a calendario auto. ¿Cuáles? Primer columna, año. ¿Con qué? Con la función DAX year, que sería una especie de función referencial en Excel. ¿Vieron cuando en A2 ponen más A1? Bueno, esto hace esto. Toma el mes del 1 de enero del 1894. Entonces le pone 1 a esa fila. Y a todas las demás, el mes. Y cuando empieza febrero, le pone 2, 3, 4, 5. Perdón, año. Me equivoqué. Año. Acá lo mismo. Coma, mouse. Esta es otra columna. ¿Con qué? Tomando de la misma variable date, que es la que creó por default la única columna, mes nombre. Se va a llamar mes nombre. ¿Con qué formato? De date, o sea, de esa columna que por default, triple M. Triple M me va a poner N, Feb, Mar, bueno, no sé si lo saben, pero si no, Sí, lo 3 aprendieron letras. ahora. Sí, 3 exactamente. letras. No. 3M creo que lo que hace es las primeras 3 siglas. Pero bueno, día, otra columna. Day, date. Puedo agregarle día de semana, weekday. Entonces me va a poner de 1 a 7, perdón, este 2 no es casual. Este 2 estoy provocando que en vez de empezar la semana con el número 1 para el domingo, que empiece con el número 1 para el lunes, que es lo habitual acá en nuestro país, ¿no? En Argentina. Bien, otra, Weeknam. Yo podría, o sea, esta es una manera de agregar, repito, otra tabla calendario como acá. Y esto es una manera de agregar individualmente las columnas. Pero acá estoy agregando bimestre. Con el roundout, que es una nueva función DAX barra 2.0, perdón. O el trimestre, barra 3. O el cuatrimestre, barra 4. O el semestre, barra 6. ¿Por qué? Porque yo quiero mi tabla de calendario con un montón de columnas, y acá sí son buenas las columnas. Yo estoy creando columnas para mi tabla de calendario, que por default, si yo hago esto solamente, o hago esto solamente, me crea solamente 1 de enero de 1984, 2 de enero de 1984, hasta hoy, yo puedo querer enriquecerla con todos estos campos, porque después mi análisis lo voy a poder hacer de una manera más jugosa. Entonces, para eso creo estas columnas adicionales. O directamente creo esta tabla si me gusta. Porque acá yo podría seguir agregando semestre, que no está. Entonces le diría roundup, o sea, todo esto que está acá, desde acá hasta acá, lo agregaría después de un texto que entre comillas diga semestre. Entonces le pondría semestre, coma, o sea, pondría todo esto, pero sin el igual, sino con el coma, respetando la sintaxis que ustedes van viendo acá. Cada coma tiene su lógica. Y si aprenden estas comas, van a aprender la lógica de todas las comas de las medidas DAX. Bien. Semana del año, Weeknam. Entonces, esto también me interesa por algún motivo hacer un corte en las primeras 10 semanas, que no tiene nada que ver ni con mes, ni con bimestre, ni con trimestre, ni... Bueno, entonces yo, ¿qué hago? Bueno, me interesa hacer la creación de una columna que se va a llamar semana-año y que me va a utilizar la medida Weeknam. ¿Ok? Y bueno, eso me va a poner de 1 a 56, cada 7 días me va a ir cambiando 1, 2, 3, 4, y hoy junio
y estaremos más o menos por la 27, 28. Una cuestión de etapa de año, más o menos. Bien. Y esto es más sutil. Para aquellos que saben Excel les va a ser familiar, para aquellos que no lo saben, no tanto, pero día laboral. Si yo tengo, como vimos recién, un weekday, donde me dice el día de semana de 1 a 7, yo puedo utilizar esa columna para crear otra columna que me diga el día laboral. ¿Y por qué puede ser importante el día laboral? Y porque yo después puedo castigar o no aquellas semanas que tienen más o menos días laborales. Entonces, yo acá le digo, si la tabla calendario, la columna día de semana, que es esta que acabo de crear acá, que va de 1 a 7, ¿ven cómo empiezo a crear medidas de medidas? Pero las medidas básicas son estas. De acá para abajo, por eso vemos flechas, nacen de otras medidas. Entonces, día de semana. Si de la tabla calendario la columna día de semana es 6 o 2 barras, alguien me preguntó el i, eran 2 ampersand, vieron el y compañía, o sea, ustedes pueden querer el o o el i. En este caso, a mí me interesa saber si es o 6 o 7. Es un típico if de Excel. De Excel, exacto. Entonces, coma, no, coma sí. Entonces yo voy a tener una columna desde 1894 hasta hoy de los días laborales, fila por fila, con un no o con un sí. ¿Se entiende esta sintaxis? ¿Preguntas? Sí, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿El Sí, resto? profe, sí se entiende. Prefiero a las chicas hoy. ¿Qué pasa con las chicas? Sí, Sí, profe, se entiende. ¿Seguro? Bueno. Perdón, Martín, buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Esas, Dale. esas dos barritas paralelas, pues no soy el novio del ampersand, lo conozco, pero esas dos barritas serían del ampersand. No, lo que yo quise decir, tal vez fui rápido o no claro, es que a veces vos querés preguntar si una condición es igual a algo u otro algo, o a veces vos querés consultar si una condición es igual a algo y otro algo. En este caso, yo quiero preguntar si el día de semana, que lo acabamos de llenar recién, ¿tu nombre cuál es? Perdón. Martín. Martín, esta función, ¿la entendiste, el weekday? Sí, perfecto. Es simplemente crear una columna que va de 1 a 7 y te lo toma automáticamente porque tiene un calendario interno, Power BI se ve, y le mete de 1 a 7 a cada una de las filas. De lunes a viernes le mete de 1 a 5 y sábado y domingo 7. Así funciona weekday. Profe, y en vez de las dos rayitas se puede poner un AND, por ejemplo. Muy bien. Si vos ponés, en vez de las dos rayitas, un AND, te puede contestar cualquier locura. Alguien que me diga por qué. La sintaxis de la función en sí son las dos rayitas para O. Entonces, parte de lo que es cómo se escribe esa función dentro de DAX. Sí, no estoy mal. No, pero él dijo otra cosa que me preocupa y que tiene Si que ver colocaba AND, con la lógica. si lo Vos colocaba, no podés preguntar si un día es 6 y 7, porque no hay ningún día que sea 6 y 7. O es 6 o es 7. oh, ¿Me entendés? No, profe, sería OR, entonces, no AND. Claro, estas dos barras verticales son OR. Ok. Y el ampersand... En Excel se hace OR. Perdón, ¿cómo? Que en Excel se reemplazaría por OR o AND, digamos así.
En Excel se reemplazaría por OR, solo por OR, o Claro. por O. Y o AND por si O. es I. Perdón, y el AND sería el Sí es I. 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 Exactamente, sí. Pero olvídense de Excel, porque acá no va a funcionar. ¿Eh? Acá, lo único que funciona, cuando, repito, cuando queremos usar el alternativo o el conjuntivo, es el O, las dos barras, o los dos ampersand juntos, que es el I. ¿Ok? Sí, señor. Correcto. Entonces, vuelvo acá. Utilizando la columna día de semana, creo una columna día laboral que me dice que si la columna día de semana, que ya la acabo de crear con los números de 1 a 7, es 6 o es 7, coma, verdadero. No, coma, falso, sí. Entonces yo voy a tener 5 sí, 2 no, 5 sí, 2 no, y así sucesivamente. ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, y por último, utilizando ahora la columna día laboral, puedo contar, y acá llega la frutilla del postre, y de paso, una nueva función DAX muy utilizada en DAX, justamente en Power BI, que es Calculate. Yo quiero ahora saber cuántos días laborales hay en total. Por ejemplo, en un mes, en un trimestre, en una semana, en un año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué le digo? Primero, antes que nada, conceptualmente, ¿qué es el Calculate? El Calculate es la función de Excel potenciada con un filtro. Por ejemplo, no sé si conocen en Excel, sumar sí, contar sí. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, es una función con opciones, digamos, sí, que se le pueden dar opciones. Sí, Sí, más tal que cosa, opciones, tal cosa. no, más que opciones empleemos el término correcto, porque opciones es otra cosa, y ni hablar en Power BI. Le estás dando al revés, le estás dando, ¿cuál es la palabra? Le estás dando restricciones. Parámetros. Restricciones es la palabra. Entonces yo ahora lo digo en castellano y después lo digo en el orden. Yo le digo, calculame cuántos días laborales hay en la tabla de calendario, siempre y cuando la tabla día calendario tenga sí. Acá me parece que me equivoqué. Conteo día laboral, calculé, conteo día laboral, día laboral sí. Día laboral, 6 o 7, no, sí. No, no me equivoqué, está bien. Vamos de vuelta. Pensé que había salido por no, por sí, pero justamente sale por sí cuando no es ni 6 ni 7. Entonces yo acá le digo, haceme un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Cantidad. Contame. Ni más ni menos que contame. ¿Qué contame? Contame de la tabla calendario, la columna que acabas de crear, día laboral, con los no y los sí, siempre y cuando cada fila tenga un sí. Entonces me va a dar, por ejemplo, si yo le digo 2022, 2023, 2024, y seguramente en el 2022 me va a dar, no sé, vamos a decir cualquier cosa, en vez de 365 tenemos 2 séptimos, 200 y 270. algo. Bueno, 270 un año, 268 otro y 272 otro, qué sé yo, dije cualquier cosa, no importa. Pero, ¿por qué? Y porque a mí me interesa saber los días laborales y en función de eso analizar la venta. Yo quiero ser más exigente. Y ni hablar lo que preguntó, me acuerdo, al final de la clase pasada, ¿y qué pasa con los feriados? Bueno,
hay otros trucos, se puede crear una tabla adicional, se puede complementar, se puede hacer más sofisticada esta tabla con otra columna más, pero bueno, no viene al caso. Es más, se me ocurre algo muy groncho. Muy groncho es muy grosero. Hacer un if donde si la tabla calendario es sí, pero es 9 de julio, ¿qué más? 25 de mayo y no sé qué otro día, transformarla en no. Entonces yo voy a tener un día laboral y un día laboral final. El día laboral final va a tener todos los no que salen por default, sábado y domingo, más los nuevos no que yo agregue para el 25 de mayo, el 9 de julio y el demás. Si no lo agarraron, no importa, no se compliquen. Estamos... Profe, y Sí, podría perdón. ser, o sea, como lo que hizo usted con un if, pero dentro del primer if. Es lo que yo quise decir, pero se ve que no fui claro. Sí. Ok. La concatenación de if. Concatenación de más if, pero tal vez creando, para no complicar esto, yo hice otra cosa, pero lo que dijiste vos es una variante válida, por supuesto, poner día laboral 2 y trabajar en mis proyectos con día laboral 2, donde toma if mayor o igual que 1 y menor o igual que 5, sí, y si no, hacer la pregunta anidando 25 de mayo, 9 de julio, etcétera, no. Entonces, de esa manera, los no siguen siendo no, pero se le agregan 5, 7 o n, o si estás en una heladería, el día del heladero que no se labura, se le agregan los días que a vos se te antojen. Pero está bien, es válido. Se podría hacer esta función mucho más larga y más sofisticada. Pero vuelvo a repetir, a veces es peor, porque de pronto vos podés querer tener para una empresa un día laboral clásico. Entonces siempre conviene para lo que quieras ir armándote tu biblioteca de funciones básicas para que después hasta que hagas un copy-paste, simplemente hago un escape acá, a ver si me sale, ahí me salió. Entonces yo hago esto, y yo hoy empecé un proyecto nuevo, hago copio, y esto es válido para cualquier tabla, siempre y cuando yo a la tabla calendario la haya llamado como Calendario. Calendario. Si la llamé agenda, no sirve. Y si Y a el la primer campo, columna, si a la primer columna, si a la tabla la llamé calendario, pero a la primer columna la llamé fecha porque el tipo no sabe nada de inglés, no sirve. copio esto y cambio date por fecha. Le doy enter y automáticamente ya se me creó el día de semana, la columna día de semana para los 3.000 filas de ventas que tiene la tabla venta. O sea, el tema de tener medidas básicas, simples, no solo me sirven para después ir sofisticándolas, sino fundamentalmente, como yo les dije a ustedes, para sus primeros trabajos, para sus primeros proyectos, para saber, que vino muy bien el ejemplo con que disparé la clase de hoy, qué pasa si tengo cantidad de número de facturas 39.999 y sin embargo tengo 40.000 filas. Bien. ¿Cómo venimos? Bien. Todo bien. Bueno, vamos a seguir con más funciones. Y como yo les dije, las fui agrupando en categorías. Estas son funciones ya más lógicas o condicionales, que de alguna manera vimos algo hoy, recién, pero ahora vamos a ver un poco más. Nosotros podemos querer, por algún motivo, tener presente el último día o el primer día de algo, de algún evento. Por ejemplo, siempre lo más típico, básico o genérico que se nos viene a la mente, por eso lo utilizo, es la última factura de alguien.
de todo el archivo en general de ventas, o de un cliente, o de un producto, de una marca, o de un local, o de lo que sea. Muy bien. Entonces, yo creo esta medida, último día de facturación, y voy a tener en mi tabla de medidas, utilizando la función DAX, que es otra función, y va a tomar la variable fecha, el campo fecha de la tabla ventas. Entonces va a barrer todas las columnas de la tabla de ventas y partiendo de la columna fecha me va a poner en el último día de facturación el valor máximo. Sinónimo, pero que para que sepan que es sinónimo, podríamos tener también llamada último día de facturación o última fecha, por eso digo que son sinónimos, en vez de tomar el max, el last date. Pero fíjense que last date, última fecha, del campo fecha de la tabla ventas. Son dos medidas sinónimas. Y recuerden, ¿qué eran estas dos barritas? ¿Se acuerdan? Era para poder aclarar o escribir algún comentario que queremos de la función. Esto es fundamental para ustedes a este nivel. Si ustedes hacen algo y por algún motivo, vayamos al 28 de junio, simbólico. El martes que viene es la última clase y voy a ver si les transfiero mañana la encuesta de satisfacción. Así no queda para el final. Y bueno, y me doy el feedback del curso. Y denle duro, o sea, ni duro ni blando, quiero decir, total sinceridad. Es muy rápido, son preguntas multiple choice, no les va a llevar mucho tiempo y le va a servir tanto a ustedes como a las generaciones futuras. O como a cursos... Sí, perdón. ¿Y el material cuándo lo entregan? Y el material lo manejan con el gobierno de la ciudad. Yo también, el martes o miércoles que viene, se lo entrego al gobierno de la ciudad, y el gobierno de la ciudad, aunque ustedes no lo notan, está tomando nota de todas las, ¿cómo es? Las asistencias de ustedes para en función de eso hacer la distribución del material. ¿Quién preguntó? Yo, Verónica. Verónica, así que si asististe al 75% más, quédate tranqui que lo debieras recibir, y si no, manejate directamente con el gobierno porque yo se lo entrego todo el material completo al gobierno. ¿Ok? Bueno, gracias. No, por favor. Entonces, son dos maneras de hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo querer a nivel de cada uno de los, ¿cómo se llama? De los días de una determinada tabla, saber si está rotando bien o está rotando mal. Entonces, como yo ya tengo el último día de facturación, lo acabo de crear en una medida, yo puedo definir para cada columna si tiene una rotación buena o mala. ¿Cómo? Con la misma lógica de Excel. Fíjense que acá no hago... Ahora, bueno, habrá que ver si ustedes lo usaron o no alguna vez, pero bueno, yo pregunto, si el último día de facturación... Salud. Supónganse que el último día de facturación fue, hoy es... ayúdenme, hoy es 22, ¿sí? Bien. Entonces, si el último día de facturación fue 31 de mayo, para una fila determinada. Entonces yo pregunto para agregar una columna y digo, si el último día de facturación, que es hoy, o 31 de mayo, mayor a hoy menos 30, hoy menos 30, ¿cuánto es? 22 de mayo. Muy bien. Día más, día menos, porque al tener mayo 31, seguramente va a ser 23, pero no importa. Es un error menor que no me preocupa ahora. Entonces, vuelvo acá. Yo, el último día de facturación, que fue, que había dicho,
31 de mayo, 31 de mayo. Bueno, es mayor que hoy menos 30, Sí, entonces bien, salgo por verdadero bien. Y si no, salgo por mal. exacto. Y si nunca más vuelvo a vender ese artículo, dentro de 9 días, esa fila solita se va a transformar en mal. Todo mal. ¿Por qué? Porque esa columna tiene como aparición, como génesis, como creación, una función DAX que se alimenta de una medida DAX que constantemente, a cada segundo, porque si yo abro hoy el archivo y lo abro dentro de 10 minutos, a cada segundo está evaluando si anduvo bien o anduvo mal. Y esto lo hace para todos los artículos, o para todos los clientes, o para todas las marcas. Y esto es parecido a esto, pero en vez de decirme bien o mal, lo que hace es algo mucho más preciso. No me caso con 30. El dative me da la diferencia. Hace una cuenta entre la última fecha o el último día de facturación, acá me faltaría una flecha, pero es lo mismo, y hoy. Now y today son dos maneras de decir lo mismo, solo que el now exige una subcategoría, porque puede ser hour, month, y yo quiero day. O sea, yo quiero que a nivel día me calcule la diferencia, eso es dative, entre el último día de facturación, que es una medida que yo tengo ahí latente, y el día de hoy. Entonces yo acá no voy a tener bien, yo voy a tener 22, porque fue entre el 31 y hoy 22. Y mañana voy a tener la diferencia 23 y 24 y 25. Y dentro de 2 meses, 65, con esta función dative. ¿Entienden la diferencia entre la columna creada rotación y la columna creada la cantidad de días o el rango de días que el producto está inactivo o que el cliente está inactivo? Porque esta columna la puedo meter en la tabla de producto o en la tabla de cliente. Sí, se entiende. Sí, ¿Preguntas? profe. Chicas, O sea, chicas, pregunten. lo que sería rango días nos devolvería un resultado numérico, que sería la diferencia desde la última factura hasta el día de hoy, desde que no, por ejemplo, que no tenemos más facturas desde la última hasta el día de hoy, por ejemplo. O sea, es un Sí, resultado numérico. exactamente eso. Por eso digo que más preciso que esto, no nos casa a los 30, y yo después decido si para clientes una rotación de 30 días es buena o mala, y hago lo que vamos a aprender hoy y la clase que viene, segmentadores, o me quedo con este criterio donde para vendedores 30 días cobran o no cobran comisión. Aquel que se haya rascado el higo 30 días no cobra comisión, o 20 días, o 15 días. Entonces creo un valor fijo. ¿Se entendió? Sí, sí. Y esto es muy sencillo, es un if múltiple, utiliza esta medida y lo único que hace es definirle a cada columna no un bien o un mal, no una cantidad de días, sino una categorización. Si es muy buena la rotación, si es buena la rotación, si es regular la rotación, si es mala la rotación o si es muy mala la rotación. Vamos a leerlo. Sería una columna que sería el estado de rotación de producto, donde pregunto si de la tabla productos, el campo, rango, día, productos inactivos,
que es este, es menor que 4, está genial. Entonces le voy a poner a esa fila de esta columna que ese artículo es un artículo categoría A, guión, muy bueno, espacio 1-3. ¿Qué le estoy diciendo? Que es el mejor artículo, que es muy buena la rotación y que va de 1 a 3 días. Se me ocurre poner todo este texto. También le ponga muy bueno nada más, pero para que ustedes lo interpreten bien. Y si no, pregunto la siguiente. ¿Es menor a 11? O sea, ya no menor a 4. O sea, está entre 5 y 11. Perdón, entre 5 y 10. Y entonces le pongo B, bueno, 4 a 10. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? No, está claro. Claro, sí. profe. No es fácil, estoy Yo encadenando. había visto Perdón, ¿tu nombre cuál es? Verónica. Verónica, había dame un visto- segundo. Dame un segundito y te doy tiempo. No es fácil, estamos encadenando medidas para crear columnas, estamos agregando sintaxis y estamos utilizando algunas como if, que se supone, o como max, que se supone que ya las debieran conocer, y otras como las date o dateif, que no las conocen. Pero bueno, de última, a la mayoría de ustedes espero que les quede el material, y bueno, si no estamos en contacto. Sí, Verónica, discúlpame. Bueno, no, que yo había visto como que eran muchos paréntesis de cierre en ese último if, pero es porque son como todos sí anidados, o sea, no se puede hacer sí y hacer la consulta y cerrarlo y después abrir otros if, o sea, todos if, digamos. Excelente. Bueno, ¿No? lo que me acaba de preguntar Verónica, ojo al piojo. No, yo le podría contestar para ir rápido a Verónica y al resto, es así, sí o sí, Verónica, y sigo. Pero le voy a contestar más diplomáticamente y más caballerescamente. La sintaxis tiene una explicación. Tiene que ver con aquel que creó el lenguaje DAX. Yo no puedo ir contra el lenguaje DAX. Si vos vas a poner, te doy un ejemplo a vos, Verónica, y a todos, 2 paréntesis, y le vas a dar enter, y te va a dar error. Y te vas a avivar que abriste un paréntesis, abriste 2 paréntesis, bueno, te vas a avivar que Claro, la misma pero yo cantidad, déjame terminar, la misma cantidad de paréntesis que abren, tenés que cerrar al estilo Excel. Sí, te escucho. que no se puede hacer if, bueno, poner todo hasta muy bueno, 1-3, paréntesis, y ahí cerrarlo, y después poner and, if, no. Tiene que ser todo anidado. Mirá, Verónica, 99,99999999999, y no voy a seguir porque si no se me acaba el horario, que no. ¿Pero por qué? Porque es, mírame a mí, es rascarme la patilla con la mano izquierda, porque ni siquiera en Excel, o sea, no funciona así la sintaxis, porque a su vez ustedes tienen que pensar que estamos en la misma empresa, estamos en Microsoft, y entonces por eso es que hizo un chic-chac, tomó de inglés todo, y después yo te haría un desafío, después si querés, entre comillas, o me escribís, o lo vemos en 2 segundos la clase que viene, crea un ejemplo muy sencillo en Excel e intentá hacer lo que vos acabás de, con todo respeto y cariño, de querer inventar en Excel mismo. Seguramente te va a decir qué es lo que es eso. Es francés, no es. Otra cosa también Dale. es que ahí, si no se hace de esta forma anidada, por ejemplo, cuando se pide el primero no hay problema porque limita de 1 a 3, pero cuando se pide el segundo, si vos lo pones como algo nuevo, te va a tomar desde 1 a 11 o a 10 en este caso. En cambio, de esta manera te está filtrando del 1 a 3 en el segundo parámetro, en el segundo if,
Ya te está sacando lo que tomó en el primero, que sería del 1 a 3, o sea, lo toma como un límite inferior y solamente analiza el superior, porque el inferior ya lo agarró. ¿Se entiende? Sí, pero ni siquiera se va a caer por eso, se va a caer por un problema sintáctico. ¿Tu nombre cuál Sí, es? también. ¿Tu nombre ¿Cómo? cuál es? ¿Tu nombre cuál es? Ulderico. Ulderico, se va a caer por un problema sintáctico, pero vuelvo a repetir, no digo 100 porque no se me ocurrió nunca probarlo y siempre uno aprende todos los días, pero no, apuesto la declaración jurada de ganancias y bienes personales que vence estos días. Pero bueno, Está pesada esa. sigamos. Funciones matemáticas y estadísticas. PROM. A veces quiero el promedio. Está el average. ¿Qué está haciendo esto? Del campo ventas, de la tabla ventas, me está tomando el promedio. Variación de ventas porcentuales. Esto ya lo hicimos de alguna manera, pero divide, acuérdense que conviene esta sintaxis, porque yo podría poner con un cociente, con la barra inclinada, pero no. Prefiero hacer divide, 0, para que por si alguna vez el denominador es 0, no me da error. Estas son las típicas funciones matemáticas y estadísticas. Y estas son 3 muy piolas funciones de conteo. Cantidad de tiendas de una tabla. Yo quiero saber cuántas tiendas hay en una tabla. Entonces, a la función la llamo cantidad de tiendas y la medida es count rows. Y le digo el nombre de la tabla. Por eso puse tabla acá. Esperen que voy a agrandar la presentación. Entonces, yo de esta manera sé, de alguna manera, en algún lugar, me interesa tener una medida de esta manera. ¿Y dónde la voy a poner seguramente? ¿En cuál de las visualizaciones es más pertinente poner este dato para después ir controlando las visualizaciones, los filtros, las segmentaciones, etcétera? ¿En una tarjeta? En una tarjeta. Porque la tarjeta no es ni más ni menos que, si me miran a mí, es esto. Sí, el cuadradito. Es un dato donde me va a decir 34 tiendas. O sea, me va a decir abajo cantidad de tiendas y arriba un 34. Chao, listo. Ahora yo quiero otra cosa. Yo quiero evaluar un campo. Entonces, yo quiero saber la cantidad de tiendas en un campo independientemente que se repitan o no. Y excluyendo las filas vacías. Esto falla en los booleanos, pero esto no es para ustedes. Olvídense de esto. Porque ustedes no van a trabajar con formato booleano, por lo menos por ahora en este nivel. Entonces, lo importante es que yo acá, a diferencia de acá, lo que estoy contando es una columna, un campo, no la cantidad de filas. Y si yo tengo filas vacías, este es el caso de que si yo hago un count rows y un count y veo 10.000 filas de ventas y cuando yo le digo el key, o sea, el ID, la clave de la facturación me da algo menos, quiere decir que tengo filas vacías, porque no me las cuenta el count, a diferencia del count row, que me cuenta filas de la tabla. Este es el ejemplo que surgió un poco de casualidad al principio con el error de no importa de quién. Y por último, que este es tan o más importante que los dos, a veces yo quiero saber de un campo, pero no repetidos, sino únicos y diferentes. O sea, yo quiero saber cuántos de mis 34 clientes
o no sé si eran productos, no importa, cuántos de mis 34X están activos. Entonces, ¿qué hago? Creo una medida que diga número de productos vendidos, por ejemplo, y le digo distinct count. Ni count rows, ni count. Le digo distinct count. ¿De dónde? De la tabla ventas. ¿Qué campo? Código de producto. Y tal vez de los 34 me da 2. ¿Qué va a significar eso? Que son dos que aparecen una sola vez. No, Que fueron los únicos Los vendidos. 34 son 2 tipos nada más. 2 tipos de productos. no. El del medio es el único que contestó bien. Chicos, no repita nadie nada, escúchenme a mí. Esto me dice la cantidad de filas de una tabla. Yo tengo 34 filas. Esto me dice la cantidad de un determinado campo de esa tabla. Supónganse por algún motivo que de las 34, una está mal creada o lo que fuere y la tengo vacía. Me va a dar 33. Esto, acá tenemos la teoría y acá tenemos la práctica, me dice la cantidad de productos en un campo, pero que sean únicos y diferentes. Yo quiero productos que se vendieron, pero únicos, o sea que si se vendieron 2 veces, que no me repita 1 más 1 más 1. A mí me interesa saber, de esos 34, cuántos artículos fueron, de esos 34 artículos que tengo en mi stock, o de mis 34 clientes que tengo para todos mis vendedores, cuántos se vendieron en el mes, en el año, por vendedor, filtrado como quiera. Y entonces hago un distinct count. O sea, ¿cuántas diferentes cantidades de qué? De productos en cuanto a código hay en la tabla de ventas. Y entonces voy a tener, como dijo el alumno segundo, repita por favor, alumno segundo. Que son los únicos productos vendidos. Que son 2 de los 34 artículos que se vendieron. Tengo 32 artículos que están durmiendo. Ahora, si ese dashboard me está analizando el último día, no me preocupa. Pero si me está analizando el último mes o el último año, o un local o lo que sea, tengo que repartir mejor los artículos. Ahí estamos en problemas. ¿Se entiende un poco, primero, lo que a mí me interesa en este curso, la técnica, la diferencia entre count rows, count y distinct count? Y después lo que le da la experiencia, gente, es lo que acaba de decir el segundo alumno, a diferencia del primero y del tercero. Sí, comprendido. Preguntas. ¿No hay preguntas? No, profe. Las chicas, hoy estoy con las chicas. Ayúdenme, chicas, díganme no, sí, ni. No, No, ¿No preguntas o no entienden? no pregunta. Bueno. Gracias. Sigamos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Olfateando que se iban a caer en la teoría inclusive. Estoy viendo la diferencia entre distinct count y count rows. Yo quiero clientes en ventas. Y después quiero la cantidad de clientes. La cantidad de clientes es count rows. Lo tengo acá. Acá ven el nombre. Clientes en ventas y conteo de ventas. Clientes en ventas me da esto, para Argentina, Chile, no sé si se llega bien, ver bien, lo voy a agrandar. Entonces, clientes en ventas, distinct count, ventas clientes. ¿Y qué tengo?
Tengo la primera columna. La segunda, conteo de clientes. ¿Cuántas filas tiene mi archivo de clientes, mi tabla de clientes? Entonces, ¿qué interpretación podemos sacar Que hay dos de esta? clientes que no nos compraron. Perdón, ¿cómo? Hay dos clientes que no compraron. Vamos, señorita. Repuntando las chicas, vamos las chicas. ¿Y cuáles, y en qué país están En esas? España. España. En España. Muy bien. ¿El resto lo ve claro? Sí. Es tan sencillo como eso. Por un lado, crear la función. Bueno, primero tener el modelo, porque si no tengo el modelo bien hecho, bueno, limpieza de datos, modelo, crear una visualización. Esperen que así me manejo mejor. Crear una visualización, que en este caso es una tabla donde, esperen que saco esto, donde llevo país, cliente de venta y conteo de venta. Y empiezo a analizar si está bien o está mal. Esta es la interpretación de la tabla, la que dijo la señorita. ¿Su nombre, señorita? María, María. Muy bien. Bien, sigamos. ¿Hay preguntas? Sí, Esto es profe, en el caso de Sí, directamente hacer el count, sería que me contaría los clientes por columna, y en el caso del count rows, me lo contaría por fila. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre el count directamente y el count rows? No, el tema está en la posible aparición de registros en blanco. Fíjate, Ah, ok. lo pasé rápido tal vez, o bueno. Count, excluyendo filas vacías. Ah, ok, ok, ok. ¿Ok? ¿Seguro? Bien. Sí, sí, sí. Porque vos detectás, por eso si vos querés detectar este problema, el problema de las filas vacías, vas por esta. Si vos querés simplemente saber cuántos clientes tenés, sin importante si está completa el campo, bueno, vas por esta. Y tal vez al principio vas por las dos. ¿Sabés cuánto te cuesta tipear esto y esto? Nada. Claro, son segundos. Y después, no solo un segundo, y después la potencia que te da para todo lo que vimos y lo que vamos a seguir viendo con los dos ejercicios que nos quedan. O sea, porque todo esto son dimensiones. Yo después a la tabla de ventas, a la tabla de compras, a la tabla de presupuesto, a la tabla de cheques, a la tabla de lo que sea, de máquinas descompuestas, a la tabla de hechos, de eventos, la corto por las dimensiones que se me cante. En este caso, estamos hablando siempre de clientes y productos y lo más perdón, y calendario. Flor de tabla de dimensiones que tiene que existir en todos lados. O sea, puede no existir una tabla de clientes, puede no existir una tabla de productos, pero es muy improbable que ustedes tengan que trabajar alguna vez con un proyecto que no incluya una tabla de calendario. Bueno, y ahora nos vamos a meter en el anteúltimo ejercicio, por lo menos hasta donde lleguemos. ¿Se ve bien el...? Igual ahora vamos a ir al Excel, pero básicamente, básicamente yo tengo ventas y costos de dos tipos de operaciones inmobiliarias que pueden ser ventas o alquileres de una, no sé, inmobiliaria. Entonces yo tengo, en una de las variables son ciudad, tipo de inmueble que yo estoy vendiendo o alquilando, establecimiento, edificios, casas, etcétera, etcétera, los vendedores que tengo en mi empresa, acá dijimos ventas o alquileres, la gama he categorizado a mis artículos en baja, media, alta o premium, la fecha en que se compró, la fecha en que se vendió, el precio de venta y el precio de compra. Ese es el dataset. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a hacer esto hoy y así ya puedo cerrar esto
Primero vamos a cerrar el Excel. Lo único que vamos... Bueno, este es el Excel. No es ni más ni menos que lo mismo. Solo que, bueno, si ustedes reciben un Excel, tal vez lo primero que pueden hacer, que son obviamente a esta altura más excelianos que Power BI, es echarle una vistada, hacer un par de tablas dinámicas, o simplemente crear un filtro automático y ver, no sé, cuántas gamas, cuántos vendedores y demás, y fundamentalmente, lo primero que uno hace es ir y detectar que hay una determinada cantidad de registros, por lo menos hasta hoy. Mañana puede aumentar, nunca disminuir, pero sí aumentar. Y bueno, y el nombre del archivo, seguimiento comercial, y el nombre de la hoja, base de datos bienes raíces. Cerramos el Excel. Y con este simple archivo, que vuelvo a repetir, el objetivo en este no es modelar, en el siguiente sí, por eso está todo en uno. Ustedes vieron que aparte de tener fecha de venta, fecha de compra, precio de venta, precio de compra, podría estar en dos tablas diferentes. Las gamas podrían estar en una tabla diferente, las ciudades en otra tabla diferente. ¿Qué más? Los tipos de ingreso en una tabla diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como acá lo que queremos hacer es enseñarles más dashboard en este ejercicio y más modelación en el siguiente, vamos a crear un total de ingresos por vendedor, donde vamos a tener barras, donde están los vendedores y donde están los montos por tipo de ingreso. Recuérdense que vendo o alquilo, ventas y rentas, y depende del color, me va indicando lo que hizo cada vendedor. Por otro lado, vamos a tener 3 tarjetas, que son las que yo les digo que tienen que hacer fundamentalmente para tener una idea de el total que hemos facturado en el periodo en cuestión, de esos 2.000, 3.000 filas que había, cuánto es para venta y cuánto es para alquiler, para renta. Después también vamos a querer ver si hay o no hay estacionalidad. Entonces, de enero a diciembre, también por tipo de ingreso. Después vamos a aprender a hacer segmentadores. ¿Qué quiere decir? Que así como ya vimos en un ejercicio que si yo apretaba esto, automáticamente me mostraba solamente de Gerardo Rodríguez cómo impactaba acá, acá, acá y acá, lo vamos a potenciar con segmentadores, porque si yo aparte le agrego baja, me va a agregar de Gerardo solamente las ventas de gama baja, de todos los meses y tanto del total como de ventas como de rentas. Y si encima le agrego 2019, me va a agregar gama baja, 2019, tales tarjetas, todos los meses, y Guido Rodríguez. Y si yo encima después le meto solamente abril, rentas, bueno, voy a ver solamente eso impactado en todos lados. De eso se trata este ejercicio. Cómo crear diferentes herramientas, algunas que ya vimos, otras que las vimos muy rápida, otras que no vimos, y creo que había más. Sí, esto se llama un map trip, para algunos casos es piola, es un árbol, donde yo ya me voy dando cuenta de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha la importancia relativa de, en este caso, del total de ingresos por tipo de inmueble. Entonces yo tengo que lo más importante son estacionamientos, 380.000, y después viene casas, 356.000, y lo menos importante es terrenos, 268.000. Y a su vez también puedo hacer un mapa.
y lo puedo seguir, si todo esto esté en la misma hoja, porque esto lo puse en otra hoja para que lo vean grande, pero todo esto más esto puede estar tranquilamente en una hoja. Solo que acá les estoy dejando tarjeta, así se crea una tarjeta, así se crea un total de vendedor por tipo, así se crea un total de ingresos por mes, y así se crean segmentadores. Así se crean árboles y así se crean visualizaciones geográficas o mapas. Bien, y creo que con esto, bueno, y ahora vienen los pasos. Acá vamos a interrumpir y vamos a ir a Power BI si nos queda algo de tiempo. Sí, vamos a Power BI. Preguntas de hacia dónde estamos yendo, del ejercicio conceptual, porque sobre eso vamos a trabajar. No. Bueno, No, está bien. No, profesor, le quería hacer una consulta. Después de este venga. curso, ¿va a salir otro curso más avanzado para seguir con el tema de Power BI? Desconozco el perfil del gobierno de la ciudad. Yo siempre insisto, pero bueno, sin éxito, de dar cursos más avanzados, porque yo estoy seguro que hay un mercado que, bueno, no quiero ser muy directo, pero que piensa que con determinado nivel ya puede tirarse a la pileta y realmente esta pregunta de los paréntesis vino genial y no lo puedo hacer con otro. Si van a querer sacar una coma o poner un punto y coma o dejar un espacio en blanco, fíjense, vamos, bueno, en este no justamente, porque acá prácticamente no hay medidas. Acá lo que hicimos es, son campos de fecha, no, son todas medidas. Este es un ejercicio relativamente sencillo para entenderlo. La respuesta categórica es que yo pido hacer nivel intermedio y avanzado, y a lo sumo logré de minería de datos hace 2 años uno, y bueno, y de todos los previos unos cuantos. Cuando digo todos los previos estoy hablando de cursos de Excel los 3 niveles, de cursos de complementos avanzados Power en Excel también los 3 niveles, y de control de gestión 10 herramientas básicas de control de gestión también. Pero el tema de Power BI, como se anotan tanto en el nivel inicial, y cada curso siempre tienen que dejar un montón de gente afuera porque superan después de los 2 o 3 días la cantidad, quieren repetir eso. Y yo les aseguro a ellos que no va a haber ese problema, pero bueno. Después mándenle un WhatsApp o pidan hacer intermedio. O sea, esos cursos obviamente yo los doy por mi cuenta, pero no, hasta ahora en el gobierno de la ciudad no. Eso no quiere decir que el semestre que viene yo insista y se logre. Por eso les decía, no sé si llegaron todos a ver, esperen un segundo. Estoy perdido. Bueno. Bueno. No, quería volver a mandar, porque esto tiene que ver con el seguimiento de... Bueno, pero creo que ya estaban todos, ¿no? Cuando mandé los 3 sitios, depende del objetivo de ustedes,
si quieren seguir a la persona en particular, a los temas, o ver videos directamente ya avanzados, pero que vuelvo a repetir, no es lo mismo que un curso, porque cada video tiene un objetivo muy puntual y el ordenamiento de la capacitación y el feedback, obviamente que marca para mí, ¿no? La diferencia. Vuelvo Pero, acá. Guillermo, Sí, perdona, dale. al principio cuando yo estuve desde el comienzo, y en el chat no salieron los 3 links, o por lo menos no los vi yo. Y ahora revisé para atrás del chat y no están los Sí, 3 yo tampoco. links de los que se ha comentado. Bueno, Creí que stop los ibas a share. mandar después. Esperen, stop share. Lo que pasa es que no estoy en el chat y no estoy encontrando dónde escribir. A ver, estoy haciendo algo mal. To everyone. Ahora sí. Si me aguardan un segundo ya lo comparto de vuelta. Igual les vuelvo a repetir, inclusive uno es mi correo. No se preocupen porque van a recibir, repito, entre hoy y el martes, por un lado, de mi parte, una encuesta de satisfacción. Y ahí cada uno me dice sus inquietudes. Y respecto de los 3 canales, ahí los volví a poner. No sé si los están viendo. Sí, ahora sí llegaron. Bueno, básicamente, el primero es enterarse de actividades y ver videos. O sea, pero ya son videos más que nada de minería de datos. Yo lo puse, yo no lo alimenté, es viejo, sinceramente, no lo marketineo, por decirlo de alguna manera, porque ya a esta altura del partido yo trabajo a partir de referencias, sinceramente. No hay muchos colegas que estén en minería de datos. Y después está el perfil mío de LinkedIn, aquel que quiera tener algún tema muy puntual, como contactarse, como ya hicieron más algunos de ustedes, por temas específicos. Y este último correo, que ustedes van a recibir un formulario de encuesta de satisfacción, donde es multiple choice, es muy rápido, y lo que logran ahí es, aparte de mantener el contacto 1 a 1 con el correo, es comentarme no solo qué les pareció, sino qué les interesaría a futuro, quieren una asesoría de qué universidad capacitarse en 5 años, o si quieren hacer un curso específico, o que empiecen después o armar un minigrupo. O sea, hay muchas alternativas para aprovechar el contacto. Pero bueno, eso cada uno lo decide. Bueno, quiero terminar explicándoles algo de Power BI, así la clase que viene no estamos tan tapados. Bueno, fíjense, si yo me pongo, yo tengo total de costo, total de ingreso. No se ve nada, se ve el... ¿No estoy compartiendo? No. Bueno, No, perdón. no. Perdón, eso debe haber sido el apuro. ¿Ahora se ve o no? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Bueno, fíjense, estos son 3 tarjetas. ¿Está? Entonces, crear una tarjeta, si yo acá tengo el total de ingreso, es simplemente llevar acá el total de ingreso y llamarlo total. Repito, marco, fíjense, llegan a ver acá que está marcadito, yo me pongo acá, me voy acá, perdón, se me puso ahí, lo pongo acá para que no me jorobe, y le digo, en vez de total de ingreso,
total de costo. Listo. 2 millones. Después, si yo me pongo acá, estoy marcado acá, puedo venir acá. ¿Un mail? Perdón, no se escuchó. Era para mí, ¿no? Mostrar unidades, le digo miles. Me parece grande, porque no me entran sino otros, le doy 20, qué sé yo. Bueno, entonces yo creo una tarjeta llamando al importe en cuestión. Ahora, vamos a aprender a filtrar. Filtrar no es hacer esto. Esto es hacer dinamismo entre visualizaciones. Por supuesto que estoy filtrando a un determinado mes y a un determinado tipo de ingreso, pero no lo llamemos filtrar, porque nos vamos a confundir. Filtrar es toda esta zona, que puede estar cerrada, como las visualizaciones y como los datos, o pueden estar abiertas en una primera etapa de capacitación para que yo les empiece a enseñar cómo funciona. Entonces yo acá, si yo miro este objeto y miro acá, no hay ningún filtro. Si yo miro acá, no hay ningún filtro. Pero si yo hago Control C, Control V 2 veces, y arrastro, en este momento tengo total de costo, total de costo, total de costo. Como hubiera podido tener total de ventas, total de tipo de ventas y total de tipo de ventas rentas. ¿Me siguen? Sí, pero ¿cómo hizo Sí. el abreviado ese? Ahora va, ahora va. Entonces yo, ¿para qué hice esta copia? Porque supuestamente a este objeto le di formato, color, alineado, tipo de letra, cursiva, centrado, bueno, todos los chiches, Es todos para los no chiches repetir que, todos los puntos. chiches. Entonces, yo le doy todo el formato que yo quiero a este, creo dos copias iguales que en ese instante me van a decir 2.612.000 acá y 2.612.000 acá, pero cuando me posicione acá, lo único que hago es llevar el objeto y filtrarlo por un tipo de venta. O sea, que el tipo de ingreso, acá dice, sea solamente venta y no venta y renta. Porque si yo le agrego renta, lo voy a agregar para que lo vean, que es así como viene por default, vuelvo a los 2.612. Entonces, si yo acá quiero solamente las ventas, arrastro el mismo campo, porque yo quiero el total de ingreso, pero por un filtro básico que me selecciona, en vez de todo, porque va a estar así, va a estar todo, imagínense que hay 10 categorías de ventas, yo quiero solamente la venta. Y de la misma manera, acá, yo arrastro a tipo de ingreso, pero le digo que solamente al revés, el que estaba tildado lo destildo y el que estaba destildado lo tildo. Tildo rentas. De esa manera obtengo las 3 tarjetas, cada una con su importe respectivo. Y a cada una le cambio. A esta le pongo total, a esta le pongo venta y venta. ¿Dónde? Acá, en el nombre. Esta se llama renta. Esta se llama venta. Y esta se llama total. Y sin embargo, todas vinieron de total de ingreso. Yo acá le puedo poner el nombre que quiero, Pepe. Y ahí dice Pepe, no sé si lo llegan a ver chiquitito. Sí. Sí, sí. Entonces yo, esto es algo de perogrullo, pero que para ir terminando se los digo, tengo que ponerle los nombres a los archivos, a las tablas, a los campos, a los títulos de los dashboards, a los nombres de las tarjetas. Todo
familiar con el usuario final que lo vaya a usar. Si soy yo, bueno, no hay problema, soy yo. Autoservice. Pero si es un jefe o un subordinado, adaptémoslo a su nivel. Que no quiere decir que ni sea mayor ni menor, pero a su terminología. ¿Ok? Bueno, preguntas para ir terminando de esto. Nos queda simplemente, bueno, hacer estos gráficos que son una pavada y enseñarle segmentador para terminar el ejercicio. Profe, generalmente el usuario final le pide que le hagas el dashboard con los colores de su empresa, con logos y demás también. Excelente pregunta. Normalmente las MIPI no, las ME sí. Ok. Para los que no me entendieron, las micro y pequeñas empresas normalmente no me hacen cargar a mí horas en elegir el color. Yo tengo sitios especiales donde tengo los colores. Entonces, donde yo quiero este color, pero más, qué sé yo, no tan fuerte, qué sé yo, es el 84.236 de un determinado sitio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y Power BI lo puede incorporar en su lógica. Eso lo enseño en otro nivel, pero no importa. Pero un logotipo o que sea todo de la gama del verde o del rosa o de qué sé yo, en las empresas medianas, y a veces sí, a veces no, depende con quién, porque a veces eso mismo yo se lo enseño, yo le digo, mirá, a mí me va a llevar 10 horas, a tu empleado le va a llevar 20, pero tal vez la equivalencia de 10 horas y de tu empleado 20, convenga que lo aprenda a tu empleado, le digo dónde están los colores, dónde está la tabla, y que hablando mal y pronto, no es que se rompa la cabeza a tu empleado, pero que gaste el tiempo él, porque va a ser más eficiente coloreando él que coloreando yo. ¿Se entiende la respuesta? Sí, profe. No sé si esa era si a eso apuntaba la pregunta, me imagino que sí. No, sí, totalmente. O sea, la asociación es esa, pero no sé, mañana te podés encontrar con una micro, no sé, que es muy, qué sé yo, ¿cuál sería Claro, o la a lo mejor palabra? el dashboard te lleva cierto tiempo, pero si le vas a hacer el diseño también te lleva más tiempo y entonces la empresa tendría que pagar más en ese caso, ¿verdad? Y es que uno vende horas, uno no vende mouse. Es así. Y las horas son limitadas y entonces uno las trata de vender sanamente, en donde más relación costo-beneficio le puede sacar el usuario final, porque esa es la manera de que el tipo vea lo transparente que sos. Porque si no yo puedo decirle, mira, te hice esto, pero se puede hacer con unos colores que cuando cuando supere este nivel, este color sea más fuerte. Y cuando esté más abajo, este color sea más abajo. Y es un formato condicional. Y Claro. se puede hacer. Pero, ¿cuánto gana la empresa en haber visualizado de esa manera en vez de haberlo visualizado de esta manera? Y muy poco. Entonces, bueno, uno a lo sumo se lo propone, qué sé yo. Si resultó que el proyecto era 30 horas y lo sacaste en 25, le decís, mira, me sobran 5 horas. ¿Te gustan los colores? ¿O preferís más dashboard que a vos no se te ocurrieron y yo por la experiencia que tengo te puedo ofrecer? Bueno, gente, preguntas para ir terminando. No, todo bien. ¿No? Bueno. Año libre. Es el martes hablar o callar para siempre. Los primeros 10 minutos preguntas y si no después terminamos con este ejercicio y planteamos el otro. Que lo que hace es mucho menos gráfica, dos maneras de resolver un mismo ejercicio, pero que modela con una tabla calendario y que a propósito cometo errores para que ustedes vean lo importante de la modelación. Es muy importante modelar bien, porque si ustedes no modelan bien, estos 2 millones le hubiera dado 6 millones o 100.000 pesos. En este caso va a dar siempre bien porque el ejercicio lo que pretende es otra cosa. Era una sola tabla y no hay lo que modelar. Bueno, gente, buen fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, que esté bien, hasta luego. Chao. Gracias.